¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niurka Talancón les agradecemos la sintonía y hoy hablaremos de la historia del arbitraje femenino en Cuba. Una historia, Niurka, que comenzó a escribirse en la década de los 90 como parte del movimiento del fútbol femenino surgido en los terrenos de la ciudad deportiva. Como se desarrolla el arbitraje, se desarrolla el deporte de fútbol en general. Si tú no tienes buenos árbitros, no tienes buen fútbol. Si tú no tienes buen árbitro de cualquier deporte, no tienes buen deporte. El árbitro es la base, es muy importante. El espectáculo lo da el atleta y el árbitro. Inclusive ya tenemos árbitras en Holguín, en Granma, en Villa Clara, en Pinar del Río, en La Habana. Es decir, que el crecimiento arbitral femenino ha crecido en provincias. Sin embargo, en esas mismas provincias ha decrecido el fútbol femenino. La carrera de arbitraje es como un deporte. La gente piensa que el árbitro es solamente aquella persona que debe estar corriendo en el medio del terreno entre los jugadores, supuestamente estar cerca de la jugada, viendo hacia dónde va la pelota para poder decidir, pero el árbitro es un atleta. Tiene que prepararse como un atleta, tiene que entrenar, tiene que alimentarse, tiene que dormir, tiene que tener todo un sistema de vida específicamente dirigido a su preparación física y mental, porque al final el trabajo que hace fundamentalmente, además de físico, es intelectual. Tiene que interpretar las reglas y llevarlas al partido. A pesar de que el mayor desarrollo del fútbol femenino y por consiguiente de los temas de regla, de juego e inclinación hacia el arbitraje estaba en La Habana, sería en Pinar del Río donde surgiría la primera mujer árbitro de Cuba, María Esther Páez. Años después de iniciarse en la actividad, Páez haría historia al convertirse en la primera cubana en recibir el gafete FIFA. Nosotros tuvimos el colectivo que trabajamos en aquel entonces, que fue Goyo Damao, Constantino Valdés, Mario Valdés, Cuba, Mallorca, y yo. Nos dimos la tarea de a todas las jugadoras insertarle el arbitraje, a todas las jugadoras. Siempre de un grupo quedan una y dan otra. Y las que más se destacaron fueron Iracema, la María Dolores, Elizabeth y Giovannia, la reina. ¿Qué pasa? Que con Giovannia se dedicó más después a dirigir equipos y a ellas arbitrar. Tuvimos la suerte de que las tres llegaron a planos estelares dentro del arbitraje internacionalmente y tuvieron buenos resultados. Pero siempre hemos necesitado dentro del colectivo de las atletas el arbitraje. Ya también hay dos muchachas que eran de fútbol 11 que pasaron a fútbol sala como árbitras también. Quiere decir que el movimiento de femenino del arbitraje, juntamente con la atleta, también surge aquí de La Habana. Al principio fue difícil que nos aceptaran porque siempre estaban acostumbrados a ver hombres. A medida que se fue imponiendo la calidad de todas nosotros, fuimos empezando a crecer como árbitros, ya los hombres nos aceptaban más. En el 2005 participé por primera vez en partido del campeonato nacional como referee y ahí tuve una participación buena y entonces me gané estar en todos los campeonatos nacionales de hombres hasta llegar a pitar finales. Inicialmente cuando me decidí ser árbitra tuve mis dificultades y tuve también mis miedos. Yo primero no quería ser árbitra, quería seguir siendo jugadora. Incluso pasó un poco de trabajo, personas que hablaron conmigo y me dijeron, mira, tienes mucho más futuro en el arbitraje. Y dije, bueno, sí, yo pienso que sí, comencé ya a trabajar en el arbitraje. Luego, la otra cosa que me asustó un tanto fue precisamente que la mayoría de las competencias que se hacen, principalmente aquí en La Habana y en el país en general, son todas competencias masculinas. El fútbol femenino, aunque en Cuba tiene un desarrollo que es, ahora se ve un poquito más, hay equipos provinciales en todas las provincias del país, en aquel momento era bastante incipiente y las competencias que nosotros participamos de todas las categorías eran específicamente masculinas. Y ser mujer dentro de un terreno de fútbol donde hay 22 hombres, que muchos pueden tener o no conocimiento de lo que es las reglas del juego, es bastante complejo. Primero, porque por uno ser mujer, uno cree que en un inicio te deben respetar por ser de sexo femenino, pero en muchas ocasiones nosotros fuimos objeto de que nos ponían a prueba, querían ver hasta dónde nosotros llegábamos y teníamos que trabajar constantemente para que ellos se dieran cuenta de que teníamos conocimiento, que teníamos calidad
y ganarnos poco a poco el respeto. Inicialmente eso fue lo que nos provocó una especie de choque, que los hombres, también por eso que tienen de ser machistas, y mucho más en un país latinoamericano como el que vivimos nosotros, al inicio siempre tienen sus reservas para con nosotras, pero ya con el paso del tiempo nos empezaron a ver en diferentes torneos, ya eran prácticamente en todos los juegos que se hacían aquí en La Habana participaban mujeres, yo, Yunelsi, Brenda, Dunia, las profesoras en aquel momento Iracema, Elizabeth, ya empezaron a verlo ya con más confianza. Incluso actualmente muchos jugadores ya con experiencia y con nivel en este país prefieren que seamos nosotras las mujeres quienes trabajemos esos partidos. Pero bueno, en un inicio sí fue un poco complejo precisamente por ser mujer y el machismo que todavía no se ha alejado del cubano. A medida que el fútbol femenino se afianzaba en la isla, el arbitraje ganaba espacios y ya en la primera década del siglo XXI, Cuba contaba con varias mujeres que ejercían tan difícil profesión. A tal punto se desarrolló el arbitraje femenino en el país que una cuarteta de mujeres llegó a trabajar durante varios años en el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Hubo una etapa en que el arbitraje femenino en Cuba estuvo muy bien. Yo tuve el honor de estar en la cuarteta femenina que trabajaba el Campeonato Nacional, donde la árbitra principal eran Iracema Aguilera, que fue árbitra FIFA, Ania Navarrete, que es árbitra FIFA actualmente, que es de Villa Clara, Elizabeth Koff, de aquí de La Habana, que fue árbitra asistente FIFA, y yo, que era árbitra asistente FIFA también. Éramos la cuarteta de cubana femenina que trabajamos en los campeonatos nacionales masculinos. Por supuesto, con resultados excelentes, donde quiera que nosotros llegamos, todo el mundo contento. ¿Quiénes van a trabajar? Las mujeres. Ah, qué bueno. Tú sabes que nosotros las mujeres tenemos un sexto sentido un poquito más organizado y quizás a la hora de tomar decisiones, no solo en el fútbol, quizás en la vida también lo pensamos un poquito mejor, lo analizamos mejor y quizás tenemos miramos un poquito más que ver, observamos un poquito más. Y tuvimos esa cuarteta. El arbitraje femenino empezó a decaer un poco, teníamos 4 mujeres FIFA, nos quedamos solamente con 2 mujeres FIFA, con una pinareña que es árbitra asistente, Nereida Martínez de Pinar del Río, y con Yaneli Chávez de Villa Clara y Ania Navarrete de Villa Clara. Esas 3 árbitras se quedaron solamente. Creo que eso se ha ignorado, pero sí se ha podido llevar a cabo. Era para que nunca hubiese dejado de estar la cuarteta femenina, porque siempre hemos estado ahí presentes las mujeres y los hombres respetan mucho el criterio arbitral femenino y creo que las mujeres estamos muy bien preparadas. No sé el por qué se ha excluido de las cuartetas de primera división aquí en nuestro país. Actualmente es cierto de que no existe una cuarteta femenina que trabaje el Campeonato Nacional de Primera Categoría masculina, y eso yo considero que se debe inicialmente a que ya las grandes árbitras que estuvieron en un momento ahora mismo están retiradas y las que están ahora son árbitras muy jóvenes. Incluso de ese tiempo solamente quedan 2 árbitras internacionales ya con experiencia, la árbitra asistente internacional Nereida Díaz de Pinar del Río y la árbitra internacional referee Ania Navarrete de Villa Clara. Ellas conformaron una cuarteta que hace unos años atrás tenía designaciones en partidos de campeonato nacional conjuntamente con Iracema Aguilera, con Elizabeth Koff, con María Dolores Sáez, con la profesora Mari, que ahora es asesora en Pinar del Río. Pero en la actualidad, yo supongo que la juventud y a lo mejor la inexperiencia que creen que tienen las árbitras que ahora somos internacionales en Cuba ha hecho que no se haya decidido crear una cuarteta femenina. Todo está en la dedicación, en la entrega, en el entrenamiento del día a día. Es de vital importancia. Lo que vas a hacer en el terreno es lo que todos los días te dedicas a hacer. Trabajar hombres es difícil desde un punto de vista, pero desde otro es mucho más fácil porque hay un poquito más de conocimiento de las reglas de juego, un poquito más de trato del balón, entonces te da la posibilidad de ubicarte mejor, discriminar las faltas es mucho más fácil. Nosotros, las mujeres, tenemos pocos torneos femeninos realmente aquí en el país, entonces nos vinculamos a la clasificación juvenil y escolar, las primeras categorías de hombres que trabajamos en nuestras provincias y las árbitras que se le da la oportunidad de trabajar algún que otro partido en la Liga Nacional, en la primera división, aprovechar ese momento, pero sí lleva mucha dedicación y mucho más a la mujer. Dejas de hacer muchas cosas en tu vida personal para dedicarte a esto. Un elemento primordial en el movimiento de arbitraje femenino en Cuba ha sido la captación y formación de nuevos miembros mediante exfutbolistas y antiguos árbitros como Iracema Aguilera y María Dolores Sáez, quienes en la actualidad ostentan la categoría de asesor FIFA. Empiezo el fútbol, por supuesto, no lo comencé joven, ya yo tenía a mi niño, yo tenía como 28 años cuando comencé a practicar el fútbol y estuve practicando fútbol como hasta los 35 años más o menos por ahí.
se da la oportunidad, una convocatoria de cursos para formar árbitros. Teníamos entrenadores que conocían de arbitraje, el Ejardi había sido jefe del arbitraje, el Goyo conocía de arbitraje y en los entrenamientos nos hablaban mucho del arbitraje. A ellos al darse cuenta, la edad que nosotros tenemos, no tenemos posibilidad de estar en equipos nacionales, nos dicen que si queremos ser árbitros de fútbol. Comenzamos a trabajar en los diferentes torneos que se hacían aquí en La Habana. Ya existía un árbitro internacional que era de Pinar del Río, Mari, y ya me interesé por el arbitraje, empecé a participar en diferentes cursos, comencé a participar en diferentes torneos, por mi destacada actuación en los cursos y en los torneos. En el año, ya yo tenía 37, 38 años, no te puedo decir el año, pero sí tenía más o menos esa edad, 37, 38 años. Me promueven para la FIFA, me hago árbitro internacional de la FIFA, y de ahí ya comencé como árbitro, participé en varios torneos internacionales. Yo empecé en el año 1996 a jugar fútbol, fui de las primeras en integrarme al equipo de fútbol femenino. Al tiempo le hacía falta a la Comisión Provincial de Fútbol de La Habana árbitro, y yo vi que me gustaba y empecé a practicar el arbitraje. Ahí no me cansé, me siguió gustando y seguí hasta el 2002 que me hicieron árbitro internacional. Después de algunos años de cierto estancamiento, en 2017 el arbitraje femenino cubano recibió un impulso motivacional al recibir varias de sus miembros el gafete FIFA. Al trío de muchachas avaladas en el fútbol sumaron las 2 primeras mujeres árbitros de futsal. Y ahora sí tenemos de nuevo 4 árbitras FIFA este año por el trabajo que han realizado. FIFA aprobó a 3 muchachas nuevas, 2 asistentes y una referee, 2 árbitras de La Habana y una de Villa Clara. De La Habana, la referee Zuleima Linares Sáez, asistente Ibe Santiago Rodríguez, y la de Villa Clara, Yanet Rodríguez. Son las 3 nuevas promociones. Creo que en estos momentos el arbitraje femenino está de nuevo cogiendo un poco de nivel y están trabajando en función de eso para cuando le den la oportunidad de salir internacionalmente, hacerlo lo mejor que puedan. El arbitraje femenino, a ver, después de mi salida como árbitro internacional, yo participé en muchos eventos internacionales importantes a nivel mundial, y eso nos creó y nos dio espacio para darle continuidad al arbitraje en Cuba. Ahora tenemos árbitras internacionales que tenemos que trabajar con ellas, tenemos que darle un seguimiento para poderlas insertar a nivel internacional. Sí, son árbitras internacionales, pero tenemos que ganarnos esa confianza ahora a nivel de CONCACAF. Yo comencé en el año 2012, nunca pensé ser árbitro internacional. Fue una cosa que se me presentó ya cuando empecé a notar que podía tener futuro en el arbitraje. Empecé a pensar y a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para prepararme yo, primero físicamente, porque en aquel momento no estaba todavía apta desde el punto de vista físico, valga la redundancia, para poder desempeñarme como árbitro internacional. Pero bueno, con el paso del tiempo empecé a realizar entrenamientos específicos para atacar los planos físicos en los cuales tenía deficiencia. Sumado a la preparación técnica de arbitraje, que eso es muy importante, el árbitro tiene que estudiar todos los días y debe por lo menos trabajar 2 o 3 partidos a la semana para no perder esa habilidad de discriminar la falta, de estar cerca de la jugada para poder decidir, ayudado por supuesto con la preparación física. Esas árbitras que son ahora árbitras internacionales de fútbol sala fueron primero árbitras de fútbol 11. Ellas arbitraban aquí los campeonatos provinciales, fueron a campeonatos nacionales, pero bueno, optaron por irse a arbitrar el fútbol sala y lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien y la muestra lo da en que fueron enviadas a FIFA para ver si eran aprobadas y fueron aprobadas para FIFA. Eso es una excelente actuación. Creo que lo único que tiene que hacer ahora es que el fútbol sala en Cuba, femenino, coja un poco más de fuerza. Me involucré en un grupo de árbitros, hombres todos, la única mujer era yo. Fuimos a un nacional universitario en Camagüey y ahí fue donde me encontré el profesor Antonio Arias de Furia, que fue el que me dijo, no, vamos a hacerte las pruebas físicas, estás bien, técnicamente estás muy bien, vamos a hacerte las pruebas físicas, si la prueba, pues puede que mande la prueba para FIFA a ver si te aceptan. Efectivamente mandaron la prueba física, que la probé, aceptaron la propuesta mía y ya. Y me llegó este año, me cogió de sorpresa porque estaba en mi casa, me llamaron, fue el mismo día de mi cumpleaños, el 1 de enero, que me dijeron, ya eres árbitro internacional. Y fue, imagínate, fue una cosa, fui muy contenta. Bueno, este trabajo se viene realizando desde hace un tiempo, ya estas mujeres fueron vistas en unos torneos aquí en La Habana, me hablaron de ello, me les acerqué, entonces existía la discrepancia de la federativa de que quizás mujeres que no tenían experiencia para trabajar ligas de hombres,
las fui incorporando en unos juegos universitarios que se facilitó, fue en Camagüey, hice un curso nacional allá en Camagüey y logré que ellas participaran en este curso. Y de ahí se fue viendo, participó primeramente Brenda y entonces después ya Dunia, que era jugadora de los equipos de aquí de La Habana, la capital, de fútbol 11, me hablaron que tenía, la fui sumando, le fui dando material didáctico necesario y le fui dando un incentivo que participara, le fui dando participación ya en eventos nacionales aquí, Copa Gerabel, y fueron viendo su nivel. Las presenté ante CONCACAF, la propuesta de elevarlas a FIFA, ellos les gustó unos pequeños videos que les mostré y me dijeron que las enviara. Se enviaron a FIFA y las aceptaron, pero ya ellas han tenido ya resultados a nivel de Cuba que todo el mundo ha visto que están al igual que los hombres y quizás hasta más. Y pienso que van a imponerse. En el área solamente mujeres hay 3, ellas 2 y una de Costa Rica. Son las únicas árbitras que hay en la región de CONCACAF. Y creo que se pueden imponer. Conozco el arbitraje del área, he estado en muchos seminarios y eventos y creo que pueden imponerse. Confío en su capacidad y pueden imponerse. A decir de muchos, el arbitraje femenino en Cuba tiene muy buena calidad y así lo reconocen los diferentes organismos rectores del fútbol regional y mundial. La participación en torneos masculinos a lo largo de todo el año ha elevado el nivel de nuestras árbitros, que cuando se presentan en los certámenes femeninos ya tienen un cúmulo de experiencias que le permiten tomar mejores decisiones en la conducción del partido. Necesitamos indiscutiblemente más árbitras. Estamos bien cortas de árbitras que quieran ser árbitras referee, no hablo a lo mejor de asistentes, tenemos asistentes, pero de árbitras, muchachas que quieran pitar por el centro ya se nos hace difícil. Pero yo creo que en un momento determinado, nosotros trabajando aquí en la base, aquí en Cuba, nosotros podemos lograr tener árbitras de nivel. En el 2017 que vienen cosas grandes para el fútbol femenino, para nosotras las árbitros. El arbitraje aquí en Cuba es muy fructífero. Lo que pasa es que a veces hay cosas que no se nos dan, que no nos llegan, que cuando tenemos las posibilidades de mostrarnos, alguien te dice, no vas, no participas, y entonces no nos dejan mostrarnos. Es así como va fluyendo las cosas aquí en nuestro país, en nuestra esfera arbitral. El futuro del arbitraje femenino en Cuba es promisorio y más allá de algunos prejuicios sociales que todavía lastran el crecimiento de esta actividad en el país, la mujer cubana es atrevida y muy capaz, como ha demostrado en todas las facetas de la vida. Por lo tanto, el fútbol y el arbitraje es un paso más en esa carrera por la igualdad de género. Depende mucho de lo que nuestro país, de lo que nuestra federación nos posibilita hacer, porque tenemos para hacer mucho, para llegar, porque estamos bien preparadas, porque somos de lo mejor que hay en el Caribe, porque somos una potencia del arbitraje en CFU, en el Caribe, en CONCACAF, pero a veces no depende solo de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, porque hay personas que son quienes nos dan ese apoyo, quienes nos dan esa posibilidad de mostrarnos, y si ellos no nos ayudan, no nos podemos mostrar. El arbitraje es una profesión que si se lleva bien, se tiene buenos resultados. Nosotros intentamos, ¿no?, desarrollar todas estas capacidades de ellas porque es una forma de vida hacia ellas mismas. Yo siempre he visto y he dicho de que Cuba es potencia en el arbitraje, femenino principalmente. Tenemos mucho valor de pitarle principalmente a los hombres, que son muy exigentes, muy fuertes. Nosotros tenemos que ser el doble de exigente y de fuerte que ellos. Y para mí en general, como fútbol 11 y fútbol sala, hay muchas mujeres muy buenas árbitros. Eso es la potencia. Para mí las mujeres es la potencia en estos momentos aquí en Cuba. Estamos trabajando con el departamento de arbitraje aquí para el trabajo ese, para mantener el crecimiento arbitral y cada día se nos incorporan más. Aquí de las universidades que vienen también y les interesa. Y la otra vertiente es que también hay un proceso de la FIFA de lograr crecer en el liderazgo de mujeres dentro del fútbol femenino. Aunque en Cuba actualmente existen pocas árbitras, somos alrededor de entre 12 y 15 árbitras que existen en el sentido general en Cuba, yo creo que el desarrollo del arbitraje femenino en Cuba es muy alto, porque de esas 15 árbitras aproximadamente que hay, somos una en Pinar del Río, 4 aquí en La Habana, 2 en Villa Clara
Somos 7 árbitras internacionales y eso es una cosa que habla mucho del desarrollo del arbitraje femenino. Incluso yo que he tenido la oportunidad de intercambiar con árbitras de otros países, precisamente aquí en la zona del Caribe y de UNCAF, yo sí creo que el arbitraje cubano tiene nivel y que está prácticamente en uno de los primeros lugares en nuestra confederación CONCACAF. El arbitraje femenino creo que va elevando su nivel cada día, ¿no? Últimamente hay muchas más mujeres pitando distintos torneos y eso es importante, ¿no? Que las mujeres también formen parte de un juego de hombres, lo veo bien y ojalá sigan por ese camino, ¿no? Recuerdo mucho cuando arbitraba Iracema, que era un árbitro muy importante para el fútbol, y creo que las que están saliendo ahora tienen mucha calidad y espero que lo sigan haciendo así. Yo sigo diciendo que hay muchos hombres aquí en nuestro país que no les gusta que las mujeres le impongan, que le hable fuerte, entonces eso como quiera que sea a ellos les molesta, pero bueno, es lo que tenemos y nos tienen que respetar como tanto nosotros los tenemos que respetar a ellos. Y por lo tanto mis compañeros siempre me han apoyado, me han dicho cómo son los partidos y bueno, siempre ellos me han dicho que están contentos de tenernos a nosotras, representando también como el arbitraje del futsal, y ellos siempre nos han apoyado y siempre nos van a apoyar, tanto como nosotros a ellos también. Tenemos 3 árbitras nuevas que son jóvenes, que ya tuvieron la oportunidad que quiere todo árbitro de estar en FIFA, ya están en FIFA. Ahora todo depende del trabajo que ellas sean capaces de hacer. Tienen que convertir el arbitraje en un vicio. Donde quiera que haya un partido tienen que estar ellas para que trabajen, porque mientras la repetición dicen que es la madre de la enseñanza. Y cuando tú trabajas 30 partidos, tienes 30 opciones de ver cosas que no se te dan en uno, que se te dan en otro y cómo resolver cada situación de esa. La salud del arbitraje femenino en Cuba está bien. Tenemos 5 árbitras FIFA, 5 árbitras en FIFA en Cuba, es un buen resultado. Ahora, para la actuación internacionalmente, tienen que hacerla bien para que realmente confíen en ella y en Cuba trabajar todos los torneos que se le dé la posibilidad y pensar siempre que el partido que le toca ese día es el partido más importante de su vida. Yo he visto el arbitraje femenino de cerca, sobre todo en los torneos de la universidad, aunque he visto los campeonatos nacionales, y a los hombres no les gusta mucho ser requerido por una mujer. Y de hecho he visto insultos que descalifican la supuesta maestría de esta árbitra mujer, que muchas veces puede tomar una decisión acertada o desacertada, como puede ser un árbitro hombre. Pero sin embargo, cuando se le va a ofender, el insulto tiene que ver con el hecho de ser mujer y quizás, bueno, te voy a perdonar el hecho de esta falta que estás cometiendo porque eres mujer y no eres muy ducha en el tema que estás llevando. Y entonces ese tipo de cosas, es decir, la calificación de nuestras mujeres árbitros es todo el tiempo puesto en tela de juicio por los hombres cuando ellas están tomando decisiones, sobre todo en campeonatos donde hay mucha tensión en juegos finales. Recuerdo también agresiones, nuestras árbitros mujeres han sufrido agresiones físicas muy fuertes y verbales también, porque lo he visto en los torneos. Y yo creo que igual a un árbitro, a hombre o mujer, no se le debería agredir, pero muchas veces, es decir, la agresión, es decir, y el sentido de la ofensa tiene que ver con la honra masculina machista. Es decir, cómo una mujer me va a requerir a mí si yo ya por naturaleza, por ser hombre, sé más de fútbol que ella. Entonces ahí sale esa dosis de machos varones masculinos que tienen nuestros jugadores, y yo creo que las árbitros mujeres en Cuba están demostrando que son muy buenas, que imparten un sentido de la justicia igual que nuestros hombres, en algunos casos hasta mejor. Es decir, no quiero decir que sean mejores los hombres o las mujeres, pero con iguales calificaciones para ambos sexos, porque denota que donde se preparan profesionalmente lo pueden ejercer muy bien, y yo creo y ojalá que siga esa práctica en Cuba de permitiendo que las mujeres puedan ser árbitros no solo para los partidos femeninos, sino como está sucediendo, pero con mayor frecuencia en nuestros campeonatos nacionales, internacionales, que se llene más. Yo nada más pediría que fueran la mitad. Es decir, como la mitad de este país son mujeres, la mitad para las mujeres en cada una de las prácticas, y entonces me animaría mucho que cada vez que vea un partido, la mitad de las personas que estén impartiendo justicia en cualquier estadio sean mujeres. Y
termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la historia del arbitraje femenino en Cuba. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao. That was when I ruled the world.